Corte informativo en Fast Track. Bienvenido, estas son las noticias para ti desde México. Fast Track en síntesis. Y ahora sí nos vamos a la información. Es el dato en Fast Track. Es el dato en Fast Track. La expropiación petrolera en defensa de la soberanía mexicana. En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos mexicanos, la expropiación petrolera. Este consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Entre ellas figuraban Mexican Petroleum Company of California, Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial S.A., que hoy forman las más grandes corporaciones internacionales de comercialización de oro negro. Como antecedentes, tenemos que en el año de 1935, los trabajadores de las empresas petroleras buscaban aliarse para formar sindicatos. En un principio, las compañías no lo permitieron y lograron impedir que esto sucediera. Después de un tiempo, este objetivo se cumplió y cada compañía tiene su sindicato de trabajadores. El 27 de diciembre de 1935 se formó el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, para que permaneciera la unión y organización entre los miembros de este sector. El 29 de enero de 1936, este sindicato se unió al Comité Nacional de Defensa Petrolera, que fue el predecesor de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. El 20 de julio del mismo año, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros llevó a cabo su primera convención para mostrar un proyecto de contrato general con todas las empresas petroleras y se llamó a huelga para demandar el cumplimiento del contrato. Lázaro Cárdenas, en ese entonces presidente de México, decidió intervenir para que las compañías firmaran el contrato. Sin embargo, no se llegó a concretar ningún acuerdo y su mediación no obtuvo frutos. La huelga tuvo que posponerse alrededor de 6 meses y se retomó el 28 de mayo de 1937. Las consecuencias fueron radicales. Nadie pudo comprar gasolina por 12 días. El presidente Cárdenas tuvo que calmar la situación. La huelga se levantó con la condición de que no hubiera fallo alguno. Las empresas petroleras dijeron que no tenían fondos para cumplir con lo que los trabajadores demandaban y se acordó investigar a las compañías. Una vez que esto se llevó a cabo, los peritos concluyeron que la industria petrolera mexicana producía rendimientos superiores a la de Estados Unidos. Esta determinación hizo que los empresarios petroleros se molestaran e hicieran amenazas de irse del país y llevarse todo su capital. Aunado a esto, la situación se complicó debido a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, JFCA, no emitía un fallo. Ante esta situación, se respondió con una protesta. El 8 de diciembre de 1937 hubo un paro general de labores que duró 24 horas. Días después, la JFCA falló a favor de los trabajadores y exigió a las compañías que pagaran 26 millones de pesos en salarios que no se cubrieron en la huelga que ocurrió 7 meses antes. El sindicato exigía 40 millones. Sin embargo, las empresas se negaron y buscaron ampararse ante la Suprema Corte de Justicia. La resolución de la Suprema Corte fue negativa para ellos e incluso causó que los obligaran a subir los sueldos y a mejorar las condiciones de trabajo. Ante la molestia de los empresarios, el presidente Lázaro Cárdenas buscó remediar la situación e intentó convencer al Sindicato Único de Trabajadores Petroleros de que aceptaran el pago de 26 millones. Hay testigos que afirman que el presidente, intentando llegar a un acuerdo con las compañías, les manifestó que si pagaban los 26 millones de pesos, la huelga terminaría, y que fue por la desconfianza y despotismo de uno de los empresarios que el presidente Cárdenas decidió expropiar las empresas petroleras. La expropiación del petróleo.
A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar las empresas petroleras. 2 horas más tarde, se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por el presidente. Decía que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales. La decisión dejó absorta a la población y su apoyo se hizo presente. Hubo 2 grandes marchas en la Ciudad de México que manifestaban el respaldo de los mexicanos. La del 23 de marzo, de la cual se dice que contó con la asistencia de casi 100,000 personas, y la del 12 de abril, que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y que tuvo como peculiaridad que mujeres de todos los sectores sociales cooperaran para pagar la deuda que se tenía con las compañías. Petróleos Mexicanos, Pemex. El 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos, para ser la única compañía que pudiera explotar y administrar los yacimientos de petróleo encontrados en el territorio mexicano. Pemex ocupó algunas de las instalaciones de las compañías expropiadas. En los primeros años, hubo algunos conflictos entre los trabajadores y Pemex. Existía el riesgo de huelga y había desacuerdos en cuanto a los derechos de los trabajadores. No obstante, en 1942 se firmó el primer contrato colectivo de trabajo, donde se establecen las cláusulas que regulan las condiciones laborales, administrativas y los acuerdos a los que llegan los sindicatos y Pemex. Se consideró que este contrato tenía cláusulas avanzadas porque contemplaba dar a los trabajadores el derecho a los servicios médicos, prestaciones en caso de enfermedades, accidente o muerte y jubilación. Es el dato en Fast Track. Soy Raúl Sánchez. Hasta la próxima. Te espero diario en los cortes noticiosos de Fast Track, la información por la vía rápida. Estás bien informado. Hasta la próxima. Esto fue Fast Track desde México con Daniel Rosas.